Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 13 de enero del año 2025. La semana pasada la terminamos un tanto impactados por la declaración ante la juez Viedma del hermano de Pedro Sánchez, del hermano del presidente, David Sánchez Pérez Castejón. Y es verdad que el viernes y el jueves nos centramos mucho en lo que había dicho el imputado a la juez y en sus dificultades para identificar el lugar donde trabaja y en qué consiste ese empleo. Incluso comparamos ya el jueves la bochornosa comparecencia de David Sánchez con la que años atrás protagonizó la mujer del ex líder del socialismo andaluz, Juan Espadas. Hoy el caso del hermanísimo no es noticia, porque hay otras noticias más graves, y por más graves me refiero a más actuales, noticias que hemos conocido hoy y que ahora les voy a contar. Pero aún así, quiero que escuchen un audio que nosotros todavía no hemos emitido para ustedes. Es un audio que resume la intervención de la propia juez Viedma, explicándole al imputado, al hermano del presidente del gobierno, por qué le ha imputado. Y quiero que lo escuchen, no por el caso en sí, sino porque creo que nos va a ayudar a entender cómo entienden la vida los hermanos Sánchez. La vida pública, la vida política, la vida laboral, la vida judicial. Atención, habla la juez Viedma al único Sánchez Pérez Castejón imputado, al menos de momento. Con esto lo que le quiero explicar es que lo que se presupone o hay indicios de que se le ha dado a usted como un trato de favor tanto en la creación de la plaza como en la adjudicación y sobre todo una vez que usted ya ha tomado posesión del puesto, este puesto con su contrato que tiene usted firmado de 10 de julio del 2017, que es el que sigue vigente a día de hoy, se ha ido adaptando no a las necesidades de la Diputación o a los intereses generales que debe servir toda administración pública, sino a sus propias necesidades personales, concretamente al proyecto de ópera joven, a la oficina de artes escénicas, a las que usted actualmente se dedica y no a las funciones que están determinadas en su contrato, como ayer también lo dijeron los testigos que declararon aquí. En general, David, lo que yo quiero que usted entienda, y no solamente por el conocimiento de las actuaciones que lo ha tenido, sino de mi propia boca que se lo estoy diciendo, es que lo que parece, con todo este procedimiento y los indicios que existen, y para eso está aquí, para que me dé las explicaciones si usted quiere, y el resto de investigados, que se le ha dado una aparente legalidad a que lo que realmente encubre es una fórmula para la adjudicación directa de ese puesto de trabajo a usted y para que ese puesto de trabajo se haya ido adaptando a sus necesidades y gustos personales. Más claro no se lo pudo explicar la juez al hermano de Sánchez. Mire, usted está imputado no solo por el trato de favor, no solo porque le fabricaron un empleo hecho a su medida, sino porque hay indicios de que luego han ido adaptando ese puesto de trabajo público no a las necesidades de la administración o a los intereses generales, sino a sus necesidades y a sus gustos personales, las necesidades y gustos personales de Sánchez, David. Y para encubrir este chanchullo, lo que ha hecho la administración es tratar de dar una apariencia de legalidad a la adaptación de lo público a las necesidades y gustos personales de Sánchez, David. Si he querido que ustedes escuchen esto hoy, aunque como les decía el caso del hermano no sea noticia hoy, es porque lo que le dijo la juez Viedma a David Sánchez es exactamente lo mismo que le podríamos decir todos los españoles a Pedro Sánchez, pero con algo mucho más grave que la fabricación de un empleo fake. Porque lo que el presidente del gobierno ha hecho, en palabras de la juez Viedma, es adaptar la democracia española a sus necesidades particulares, a su exclusivo interés personal, a sus gustos personales, tratando de darle una apariencia de legalidad que sin duda
no existe. Por ejemplo, Pedro Sánchez necesitaba los votos de Esquerra y de Junts para sacar adelante los presupuestos generales del año 2023. Como los jefes de Esquerra y Junts tenían un problemilla con la justicia española, ¿verdad? ¿Qué hizo Sánchez? Adaptó las leyes españolas a sus necesidades particulares y gustos personales, dándole o tratando de darle una apariencia de legalidad. Para ello, Sánchez suprimió el delito de sedición y reformó el de malversación a cambio de los votos de Esquerra, cuyos líderes estaban condenados precisamente por los delitos de sedición y de malversación. Otro ejemplo, Pedro Sánchez necesitaba los votos de los 7 diputados de Junts para salir investido como presidente del gobierno tras las últimas elecciones del 23. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Adaptó las leyes españolas a sus gustos personales, a sus necesidades particulares, tratando de darle una apariencia de legalidad. Aplicó una amnistía que el propio líder socialista calificaba de inconstitucional antes de las elecciones de julio del 2023. Es más, ante el riesgo de que la justicia no aplicara la ley de amnistía, Pedro Sánchez coló un artículo para blindarla dentro del decreto anticrisis, junto a medidas como la rebaja del IVA de los alimentos o la gratuidad del transporte. Otro ejemplo. El gobierno vio que el Poder Judicial era uno de los pocos resortes del Estado que aún no controlaba a su gusto. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Adaptó las leyes españolas a sus necesidades particulares, tratando de darle una apariencia de legalidad. Utilizó el bloqueo del CGPJ para retorcer las reglas. Primero, Partido Socialista y Unidas Podemos impidieron al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos estando en funciones para presionar al Partido Popular. Después, cuando necesitaron que el CGPJ pudiera elegir a los 2 magistrados del Constitucional que le correspondían, para lograr una mayoría de izquierdas, impulsaron un nuevo cambio legal para permitirlo. Gracias a eso, Sánchez pudo colocar en el Tribunal Constitucional a un exministro de Justicia de su gabinete y a una trabajadora de Presidencia en Moncloa para anular las condenas de los principales responsables de la corrupción de los SERE de Andalucía. Otro ejemplo más. Como en el Senado al Partido Popular las elecciones le dieron mayoría absoluta, Sánchez ha decidido cargarse el Senado, o por lo menos su utilidad. ¿Cómo? Adaptando las leyes españolas a sus necesidades particulares, tratando de darle una apariencia de legalidad. El Gobierno coló a última hora una enmienda en la Ley de Paridad para eliminar la capacidad de veto del Senado al techo de gasto, cuya aprobación es imprescindible para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. El Partido Socialista pretendía evitar que el Senado tumbase sus cuentas públicas. Y lo consiguió. Otro ejemplo más. Esta vez para contentar a sus socios de Batasuna y seguir teniendo su apoyo. ¿Qué es lo que le pidió desde el principio Bildu a Pedro Sánchez para sostenerle en el poder? Sacar a los etarras de la cárcel. ¿Qué hizo Sánchez? Adaptó las leyes españolas a sus necesidades particulares y al gusto personal de Arnaldo Otegi, siempre tratando de darle una apariencia de legalidad. El Gobierno coló de tapadillo en el Congreso una reforma legal que exigía Bildu para cortar las penas de prisión a más de 40 etarras. Bildu llevaba 10 años pidiendo que se descontara a los presos de la banda terrorista ETA el tiempo cumplido en cárceles francesas, y Pedro Sánchez introdujo el cambio necesario para llevarlo a cabo dentro de la reforma de una ley orgánica sin que el resto de grupos parlamentarios cayeran en la cuenta. Para que todas estas cosas que les estamos contando no se cuenten en la televisión pública, no vaya a ser que alguien se entere de lo que está pasando, a la Moncloa le corría mucha prisa controlar Radio Televisión Española. ¿Qué hizo Sánchez? El Gobierno modificó vía decreto la mayoría necesaria para nombrar a los consejeros de RTVE. Dijo hacerlo para, abro comillas, superar la situación de bloqueo, cierro comillas, que vivía la corporación, de forma que ya bastaba con una mayoría absoluta del Congreso para aprobar los nombramientos. Tras cambiar las reglas, la mayoría de izquierdas aprobó en pleno duelo por la Dana el nombramiento de sus nuevos comisarios. Pero como con controlar Radio Televisión Española no le era suficiente,
¿Qué hizo Sánchez? Anunció una nueva ley contra la libertad de prensa diseñada a su medida para que los medios de comunicación críticos con el gobierno no puedan publicar noticias en su contra. Todas estas adaptaciones de la realidad al gusto del sanchismo, muchas de las cosas que se han hecho en estos 6 años y medio, muchas de los acontecimientos producidos en el sanchismo desde 2018 son ilegales por mucha apariencia de legalidad que le ha pretendido dar la Moncloa. Y como saben que han hecho muchas cosas ilegales en el sanchismo, y como saben que el pan nuestro de cada día son las imputaciones a miembros destacados del sanchismo, que ahora les contaremos, ¿saben qué es lo que ha hecho el presidente del gobierno? Pues poner la venda antes de la condena. ¿Qué ha hecho Sánchez? Adaptar las leyes españolas a sus necesidades particulares, que son también las de Begoña Gómez y las de su hermano, entre otros muchos casos. Sánchez pretende cambiar la ley para acabar con las acusaciones populares y apartar a los jueces que están procesando a su mujer, a su hermano, partido, gobierno y socios parlamentarios. Y esta urgencia que hemos visto siempre responde a una necesidad. Había que cambiar las reglas del juego de Televisión Española porque había una necesidad, había que cambiar las reglas del Senado porque había una necesidad, había que cambiar la Constitución por la puerta de atrás porque había una necesidad, había que cambiar el CGPJ porque había una necesidad, había que cambiar la ley y acabar con las acusaciones populares y maniobrar para apartar a los jueces incómodos porque hay una necesidad urgente. Y esa urgencia nos la marca pues simplemente viendo el guión diario de escándalos que afectan al sanchismo. Les decía al inicio que hoy no es noticia el hermano de Sánchez, porque hoy, sin duda, la noticia son las 14 páginas del demoledor auto del juez que instruye la causa contra el fiscal general de Sánchez. Por primera vez, el Supremo apunta a presidencia del gobierno como el destino del correo sobre la pareja de Ayuso que salió de forma ilegal de la Fiscalía. Y es más, y ahora les daremos más detalles, después de que Sánchez dijera que miren, la UCO, y al final ningún mensaje en el móvil de Álvaro García Ortiz. Claro, si destruyó las pruebas, si cambias de móvil, pues ¿saben lo que ha hecho el juez? Tras las declaraciones de Sánchez exigiendo que se pidiera perdón a Álvaro García Ortiz, pues el juez lo que ha hecho es poner hoy en valor el trabajo de la UCO en este caso. Vamos por orden, Borja. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, cree que las pruebas contra el fiscal general son sólidas y por eso le ha citado como investigado para el 29 de enero por el delito de revelación de secretos y al día siguiente, 30 de enero, a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por ese mismo delito. En el auto hay nueva citación en calidad de imputado, la del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, número 2 de García Ortiz. En su caso tendrá que declarar Diter el 5 de febrero. El juez Hurtado habla en su auto, les cito textualmente, de una dinámica delictiva, tras hacer en ese auto un detallado relato cronológico de cómo fueron las comunicaciones. Y es en ese relato cronológico cuando el juez apunta directamente a presidencia del gobierno. En concreto, dice que el correo filtrado tuvo salida de la Fiscalía y destino
presidencia del gobierno. Y apunta el juez en su auto, abro comillas, ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio elplural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la asamblea Juan Lobato y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia, cierro comillas. El magistrado Ángel Hurtado finaliza haciendo una cerrada defensa de la UCO y recordando que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está integrada por especialistas cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente. ¿Entienden por qué era necesario que el móvil del fiscal general del Estado desapareciera? ¿Se imaginan lo que había en ese móvil para que el fiscal general del Estado, sabiendo lo que le iba a venir después, que es probablemente la imputación de un nuevo delito, se deshiciera del móvil? Salió el correo desde Fiscalía a Moncloa. ¿Imaginan lo que puede encontrar la UCO si llega a tener acceso a la relación de llamadas de ese número de teléfono del fiscal general y al contenido de sus WhatsApps? Un juez del Supremo diciendo que el fiscal general tiene que ir a declarar ya de forma formal como imputado él y su número 2 y otro más que no estaba, y diciendo que va a declarar como requete imputado porque hizo una ilegalidad en connivencia con Moncloa. Un presidente del gobierno que tiene imputado a su hermano, que tiene imputada a su mujer, que tiene imputado a su fiscal general y que tiene imputado al que fuera su secretario de organización del partido y su hombre fuerte en el gobierno, de Álvaro García Ortiz a José Luis Ábalos. Por empezar por lo último, Ábalos ha tratado hoy de impedir que el Congreso de los Diputados tramite su suplicatorio. Lo que ha hecho ha sido presentar un larguísimo documento de 88 páginas en el que se presenta como una víctima de un complot policial, judicial y mediático con el único fin, dice, de incriminarle e imputarle delitos que, según él, no ha cometido. La comisión ha sido a puerta cerrada, pero Ábalos ha hablado a la salida. El problema es que, en mi caso, es una estrategia de filtraciones, justamente entre la investigación y determinados medios, para ir generando un relato condenatorio que haga inevitable hoy estar aquí e estar imputado, y que además ha ido ganando intensidad. Es una novela por entregas diarias para conducir a esta situación. Ábalos ha comparado su situación con la del fiscal general del Estado y ha dicho que la justicia no es igual para todos. Y esa comparación iba con muy mala gaita, Lucía, porque era una comparación de, oye, que yo soy uno del sanchismo, tanto como el fiscal general del Estado. A ver si os vais a ocupar de decir que hay que pedir perdón a Álvaro García Ortiz, pero a mí nadie me defiende. El presidente del gobierno es una persona que tiene imputado a su hermano, que tiene imputada a su mujer, que tiene imputado a su fiscal general, que tiene imputado a su exsecretario de organización del partido y hombre fuerte del gobierno, y que tiene a las puertas de la imputación a otros que ya no son ex, que están dentro del gobierno. De Álvaro García Ortiz a José Luis Ábalos y de José Luis Ábalos a Ángel Víctor Torres. Cuenta el Confidencial que hay varios correos intervenidos por la UCO, de la Guardia Civil, que demuestran que el ministro de Política Territorial le ordenó a su entonces consejero canario de Sanidad que pagara a la trama 11,8 millones de euros y que lo hizo solo 8 días después de la mediación de Koldo. Esto choca con lo que dijo el ministro en una entrevista en la cadena SER el pasado 2 de enero para tratar de desvincularse de la trama. Entonces, Torres señaló que su gobierno tardó 5 o 6 meses en pagar las facturas, que no lo recordaba bien, pero que no se le había pagado ni un solo euro.
Los correos intervenidos no solo desmienten su versión, sino que demuestran los vínculos de Torres con la trama y ponen de manifiesto que cuando Koldo le pidió que abonara los contratos, Torres dio la orden y se hizo efectivo. El Español también desvela hoy que el gobierno canario de Torres dio un contrato al constructor del caso Koldo, al empresario José Ruz, a pesar de que hizo la peor oferta económica. Este empresario estuvo con Koldo en Las Palmas y la UCO relaciona ese viaje con la adjudicación. Y hablando de la UCO, titular del debate de hoy, la UCO recibe un sobre que acredita la implicación de un testaferro de Maduro en la trama Ábalos. Según esta información, la Guardia Civil recibió justo antes de Navidad abundante documentación sobre Jorge Brizuela, espía del chavismo y empresario venezolano investigado por el FBI, la CIA y la DEA por sus actividades relacionadas con el narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. ¿Quién remitió toda esta información a la UCO? Un testigo, del que no tenemos más datos, desde los Estados Unidos. Entre la documentación hay actas notariales que acreditarían la participación de este venezolano en la red de blanqueo de las comisiones ilegales y también hay documentos internos de la compañía mexicana Pronalab, que está considerada por la UCO como el lavadero de dinero de la trama. Recuerdo que donde está sentado ahora Borja, hace unas semanas estaba sentado el abogado de Justitia Europa, que es una de las acusaciones populares presentadas en las diferentes tramas que afectan al sanchismo. Una de las que el sanchismo quiere apartar para que no puedan seguir haciendo preguntas, presentando medidas ante el juez. Le pregunté al abogado, ¿quién lo tiene peor? ¿Begoña Gómez, Álvaro García Ortiz o David Sánchez Pérez Castejón? Y recuerdo lo que me dijo. Dijo, la trama de hidrocarburos. Ojo a la trama de hidrocarburos, ojo a las cifras que se empiezan a manejar de dinero probablemente desfalcado. Se podría alcanzar la cifra histórica de los 1.000 millones de euros defraudados y no los 220 millones que se han estado manejando hasta ahora. Cuando se desmanteló la trama se habló de 182 millones de euros defraudados, pero se añadieron después otros 40 millones de una nueva operadora que también formaba parte de esa red fraudulenta. Ahora, según van avanzando las investigaciones, esa actividad va a ir aumentando mucho más. La cifra de los 1.000 millones la publicaba hoy el diario La Razón. Claro, después de lo que acaban de escuchar, ¿qué le quedaba al sanchismo? Pues no le quedaba otra que anunciar que hasta para las causas ya abiertas, como las que acabamos de relatar, se pretende cambiar la ley para cargarse esas instrucciones hechas gracias a las acusaciones populares e instruidas por jueces que en algún momento hicieron algo, hablaron o tuvieron algún posicionamiento que tenía que ver con la actuación de una institución pública. Por ejemplo, que todos los jueces salieron a criticar lo del lawfare que hizo el gobierno con Junts, ¿ya no pueden instruir una causa? Que dijeron que si se aplicaba la ley del sí es sí, iban a tener que excarcelar en manada a violadores, abusadores sexuales y tal, ya no pueden instruir su causa. Es tan burdo y al mismo tiempo tan entendible. Hoy la Asociación Mayoritaria de Jueces Españoles, la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, ha enviado sendos escritos a Roberta Metsola, que es la presidenta del Parlamento Europeo, y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, explicándoles qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pero está claro que estas dos cartas no van a ser suficientes para que Pedro Sánchez deje de adaptar la democracia española a sus intereses particulares y a sus gustos personales.
a los intereses de su familia, de su partido, de su gobierno y de sus socios parlamentarios. Si Pedro Sánchez ha cambiado las reglas del juego, imagínense si 2 cartas de la Asociación Mayoritaria de Jueces le van a frenar. Pero si Pedro Sánchez ha cambiado las reglas del juego, el resto de jugadores de la partida política española, sobre todo los jugadores de la oposición, deben darse cuenta de la gravedad del asunto. Que la partida ya no es la misma que se inició hace muchos años, cuando se empezó con el juego democrático en España. Que el PP y Vox pueden presentar unas propuestas estupendísimas sobre vivienda o sobre inmigración, que da igual. Si los jueces denuncian en Europa un golpe a la democracia, hoy Feijóo y Abascal, el PP y Vox, a lo mejor podrían haber llevado ellos en persona esas cartas a Bruselas, a Venecia o donde haga falta, y dejar claro que se están cambiando las reglas del juego y no se puede mantener la misma operativa política porque se le da una apariencia de normalidad. Es imposible. Si el presidente triunfa en su adaptación de la realidad con apariencia de legalidad para sus intereses particulares y logra un poder legislativo tuneado, un poder judicial amordazado, una prensa sometida y unas instituciones del Estado absolutamente colonizadas, ¿quién le impedirá atornillarse en el poder y conseguir que la corrupción a los suyos le salga gratis? ¿Las propuestas electorales de la oposición? Sinceramente, me parece que esto ya no va de ganar las futuras elecciones. Esto va de conservar la democracia española tal y como la conocemos hasta ahora. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.